Pues es un gusto para nosotros tener el día de hoy en esta sesión, en la sesión del mes de mayo del Seminario Crítico de la Alimentación, este seminario permanente del Instituto de Investigaciones Antropológicas, a nuestra muy estimada y admirada colega Cristina Oemichen. Quiero dar una breve presentación para quienes no conozcan a Cristina, aunque seguramente quienes han estado atraídos el día de hoy a la sesión por el tema del turismo conocerán a Cristina, porque Cristina es una referencia en el campo, que por cierto también tenemos la compañía de Concepción Escalona. Ambas coordinan un seminario pues ya muy referencial sobre los estudios de turismo en México, diría en América Latina. Hay muchas presentaciones que tratan de otras partes de la región. Perfecto, lo vemos, Cristina. Entonces, pues es un gusto que estemos atrayendo a Cristina desde el campo del turismo al campo de la alimentación y ya verán con un tema realmente atractivo sobre la construcción de la experiencia desde el turismo gastronómico, pero quiero dar esta breve realmente presentación de Cristina Oemichen. Cristina es antropóloga, como acabo de mencionar, es colega en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM. Cabe mencionar que Cristina fue directora de nuestro instituto entre el 2012 y el 2016 y que también fue coordinadora del posgrado en antropología en esta misma universidad. Así que bueno, Cristina tiene ya una actividad muy comprometida y larga con la comunidad del Instituto de Antropológicas. Cristina es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Cristina coordina un grupo de trabajo, el grupo de trabajo que se titula Antropología del Turismo, dentro de la Asociación Latinoamericana de Antropología, mejor conocida como ALA, y es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Ella es editora desde el 2016 de la revista Antropología Americana, que quizá algunos de ustedes conocen y si no, pues se las recomendamos ampliamente. Ya cuenta hasta la fecha con 19 números. Es la revista del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y bueno, Cristina es una larga lista de publicaciones, pero creo que ella decía, no, nada más una corta semblanza, pero creo que es importante mencionar realmente tres, cuatro de estos textos, porque creo que quienes están acompañándonos el día de hoy, pues se interesan por el tema también del turismo, así que pueden ser buenas referencias para sus propias investigaciones o reflexiones. En el 2004 editó junto con Aravena y Morales el libro Imaginarios, Representaciones e Identidades Sociales en América Latina. Y tiene otros textos, el texto realmente muy recomendable que fue publicado en esta compilación que se llama Antropologías Hechas en México, un libro muy reciente. Ella escribió el texto relacionado con turismo que se titula Perspectivas Críticas para el Estudio del Turismo en América Latina y el Caribe. Tiene también un artículo en 2025, estoy mencionando realmente lo de muy reciente salida del horno, turismo post-COVID y vulnerabilidad en el Caribe, los casos de Cancún e Isla Mujeres y el cantón de Talamanca en Costa Rica. Otro texto, empleos atípicos y cultura laboral en el mundo del turismo en Cancún, publicado por el libro Abya Yala, Acceso a la Justicia y Derechos en las Américas. Y el texto, El Tren Maya, o sea, textos realmente de mucha actualidad y los desafíos para el desarrollo turístico comunitario. Bueno, esto es realmente bueno, haciendo pecando y abusando del lenguaje culinario. Es una probadita, es una degustada chiquita de los trabajos de Cristina. Y pues Cristina, muchas gracias. El tema del turismo gastronómico está pues en boca y vivido también en los cuerpos y en las experiencias y en los ojos de todo mundo. Así que pues será muy enriquecedor y pues estamos muy interesados en escucharte.
Bueno, pues antes que nada, pues quiero agradecer al Seminario de Estudios Críticos sobre la Alimentación y desde luego a Sara que me hizo esta amable invitación, misma que me llevó también a retomar algunos temas que ya se habían quedado en el tintero hace algunos años y como que es una oportunidad para reflexionar y actualizar el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy voy a hablar del turismo gastronómico y lo que la gente que trabaja turismo habla la construcción de la experiencia. La siguiente, por favor, Conchi. Bueno, entre los temas que voy a abordar, no se asusten, algunos vamos a pasar muy rápido, no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, pero bueno, son estos, ¿no? Vamos a hablar del turismo gastronómico, o sea, desde la perspectiva que nosotros lo hemos trabajado. Voy a presentar una breve definición. En segundo lugar, pues vamos, o sea, yo quise meter esto porque a veces en los estudios del turismo se nos va la perspectiva antropológica. Entonces, como que meter ahí una cuñita para que nos deje con el mecanismo del cerebro girando para encontrar estas aristas que luego a los antropólogos y a otros científicos sociales nos gusta mucho y que tiene que ver pues con esta relación entre la cultura y la comida. En tercer lugar, pues voy a hablar de la gastronomía y la construcción de autenticidad. Y para eso, pues yo quisiera plantearles algunos pequeños pasajes de los grandes teóricos que ha habido en cuanto a la antropología y la sociología del turismo. Y me voy a centrar principalmente en Dean McCannell, en Cohen y en John Orry. Breve también, no se vayan a asustar. Después, bueno, ya vamos aterrizando, ya después de haber planteado el aspecto teórico, vamos a empezar a ver los temas de la patrimonialización de la cocina, vamos a llegar a México, vamos a ver algunas cuestiones sobre rutas gastronómicas y bueno, y un trabajo que realicé hace ya algunos años y que pues ahora gracias a Sara y estas invitaciones que me hacen ustedes, pues estoy obligada a volver a ir a Oaxaca, a hacer un recorrido, entrevistar gente y bueno, es muy motivante. Muchas gracias. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por señalar que el turismo gastronómico se ha conceptualizado como un tipo de movilidad motivada parcial o totalmente por el consumo de alimentos y bebidas locales, pero también se ha visto como un dispositivo de producción de experiencias. De ahí el título de la presentación de hoy. Desde los estudios culturales del turismo, se ha señalado que la comida funciona como un marcador de autenticidad, como una metáfora del lugar y como un marcador también de la experiencia que el turista recibe cuando visita algún determinado lugar. En diversos contextos, la comida es una expresión eh, de exotismo, como el caso de ir a comer chapulines a Oaxaca, ¿no? Y para los turistas es estar en contacto con lo local. Bien, en la siguiente diapositiva, bueno, aquí estoy mencionando a Mary Douglas, no sé si ustedes conozcan este texto ya un clásico de la antropología, el de Pureza y Peligro. En este texto, Mary Douglas observaba que en todas las sociedades siempre había restricciones de los alimentos. Había alimentos que se podían consumir y otros alimentos que estaban prohibidos. Y entre los ejemplos plantea el caso, por ejemplo, de los judíos que no podían comer ciertos animales que considerados impuros, como el cerdo, el camello o las diferentes clases de mariscos. La comida en este caso operaba como una marca de identidad, tanto para distinguirse de los otros como para mantener el control social de los propios. En este caso solo se podían comer animales puros, es decir, ovejas o entre los animales de los cielos, las palomas y los animales del agua, los peces. Estos criterios se aplican a todas las cosmovisiones, pues en todas las culturas hay animales que se consideran impuros y que por lo tanto no se comen. Nosotros, por ejemplo, no comemos ratas,
Aunque en Sudamérica también hay cuyos, entonces cuando viajamos a estos lugares, pues se nos hace así un poco chocante ver que estos animalitos pues se venden incluso en las calles, en las cocinas, pero bueno, tampoco nosotros nos comemos a los perros, ni nos comemos a nuestras mascotas, ¿verdad? Como los gatos. ¿Por qué? Pues porque son demasiado cercanos a los humanos. No comemos muchos mamíferos que son carnívoros por esta cercanía que tenemos con ellos. No hay pues ninguna cultura que coma de todo. Toda cultura tiene reglas y estas reglas regulan el comportamiento, trazan fronteras de identidad y hay normas en todos los casos y en algunos hay relatos. En la actualidad, también hay normas entre lo permitido y lo prohibido. Como les señalaba, nosotros no comemos mamíferos que son carnívoros, ni aves de presa como las águilas, los halcones o los búhos. Tampoco comemos aves carroñeras. Nos gustan más los herbívoros, nos los comemos, lo cual muestra que también tenemos nuestras propias reglas sobre el comer y el no comer. Y esto va a ser un elemento muy importante porque cuando se habla de turismo gastronómico se suele pensar que el turista va a viajar a aquellos lugares en donde se van a ofertar toda clase de alimentos, pero no necesariamente va a ser así. No siempre ocurre que cuando el turista viaja va a llegar al contexto en donde se produce esta diversidad de alimentos, porque, y ahorita vamos a ver, siempre hay ciertas adaptaciones que en los contextos locales se tienden a ofertar, se tienden a ofrecer alimentos que se dice que son tradicionales y ancestrales, pero que estos alimentos muchas veces se van a adaptar a los contextos de interacción, en este caso con los turistas. Va a haber adaptaciones. Esto lo quiero reafirmar porque partimos también de considerar que no existen ni las culturas puras, ni las cocinas puras y ancestrales, aunque en el mundo del turismo generalmente así se vende, ¿no? Esta es la cultura, la cocina ancestral heredada desde nuestros antepasados, desde tiempos remotos. O sea, muchas veces la atracción turística está motivada por este tipo de discursos de la ancestralidad, lo cual nos lleva a considerar un primer punto. Vamos a ver aquí el caso de McCannell, cuando en su libro sobre el turista y un estudio sobre la nueva clase ociosa, lo que va a decir McCannell es que el turista está motivado fuertemente por la búsqueda de autenticidad. Para McCannell, o sea que quien abre otro espacio de reflexión sobre el turismo gastronómico, en esta clásica obra, que les acabo de mencionar, El turista, una nueva teoría de la clase ociosa, él parte de una idea fundamental. Dice, en Occidente, porque se refiere a Occidente, Europa, Estados Unidos, en los países altamente desarrollados, dice, el turista moderno busca experiencias auténticas porque percibe que la vida cotidiana en las sociedades modernas está marcada por la alienación, la rutina y la artificialidad. Entonces el viaje turístico surge como una especie de búsqueda de sentido, de verdad, de coherencia social y cultural. O sea, se trata muchas veces de llegar a los orígenes. La autenticidad, señala él, es aquello que el turista considera real, original, verdadero, no falsificado. Por ejemplo, y en esto entran las comunidades tradicionales, los rituales locales, la gastronomía típica, ¿no? Las artesanías, las formas de vida consideradas como no modernas y aquellos que son considerados espacios vírgenes o no contaminados por la modernidad. El problema es que, según McCannell, el turismo transforma precisamente aquello que busca encontrar. O sea, llegamos, según él, a probar algo nuevo, a un terreno virgen y de inmediato lo echamos a perder. O sea, el turismo destruye aquello que ama. Bien, a partir de McCannell, Eric Cohen, en una serie de artículos que están publicados en una revista maravillosa que salió por primera vez en 1975,
que es en el Annals of Tourism Research, que lo tenemos, por cierto, ahí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, señalaba, este, o sea, retoma el concepto de autenticidad de McCannell, pero de una manera más crítica. Él plantea que nosotros podemos entender a la gastronomía turística como un conjunto de prácticas que, ojo, se adaptan, se seleccionan o se reinventan para responder a las expectativas de los visitantes. Muchas veces la presencia de turistas modifica los platillos. En muchos restaurantes mexicanos, por ejemplo, y esto yo lo digo, no lo dice él, se evitan las salsas que sean muy picantes, por ejemplo. Se van adaptando. Eso que se llama la cocina mexicana internacionalizada, una cosa así, es una muestra de ello. Entonces, a partir de estas reflexiones de estos autores y sobre todo a partir de Cohen, entendemos que la autenticidad no es una cualidad fija, ni una herencia de un pasado ancestral inmemorial e inamovible, sino una construcción social que se renueva día con día y que es negociada entre los anfitriones, los intermediarios y los turistas. De acuerdo con ello, entonces el turismo gastronómico podría entenderse mejor como una forma de búsqueda de autenticidad cultural a través de la comida, pero esto no se trata únicamente de comer durante el viaje, sino de consumir experiencias culinarias que sean auténticas y que son percibidas por los turistas como representativas de tradiciones locales ancestrales, como muchas veces así se promueve, aunque no lo sean en algunas partes o todas ellas, o en algunas partes o fragmentos de ellas, o que sean auténticas. Bien, entonces, pues la gastronomía, podemos decir, funciona en este contacto intercultural, de acuerdo con lo que también plantea Cohen, como una puerta de acceso simbólica a la cultura del otro. El turismo gastronómico, también llamado turismo culinario o food tourism, comprende las prácticas turísticas donde la comida y la bebida constituyen una motivación central del viaje o una parte significativa de la experiencia turística. Incluye platillos tradicionales, restaurantes típicos, mercados, cocinas regionales, comida callejera, que ahora se promueve mucho, eh, así como festivales gastronómicos, rutas culinarias, como vamos a ver, vinos y bebidas locales, experiencias con cocineros y productores y un aprendizaje culinario, que vamos a ver más adelante en el caso de Oaxaca, que yo pude ir a una de estas experiencias de aprendizaje culinario. Durante el viaje, entonces, la comida deja de ser entonces solo una necesidad para satisfacer el hambre o una necesidad biológica y se convierte pues en patrimonio cultural, es decir, en un signo identitario o en una mercancía turística, pues además de ser una fuente de trabajo para numerosas personas y un recurso económico, importante para las sociedades anfitrionas, se convierte en un elemento de significación social, de significación identitaria, y sobre él va a haber una serie de elaboraciones que van a fortalecer esta noción de autenticidad. Em, de acuerdo con McCannell, pues la autenticidad gastronómica es en consiste en que los turistas, o por lo menos muchos de los turistas, van a buscar en la comida lo tradicional, lo casero, lo indígena, lo regional, lo que no sea industrial. A nosotros nos llamaba la atención porque, por ejemplo, en Isla Mujeres, a los turistas les encanta ir a las calles y que no les pongan adoquines. O sea que les encanta ir a los lugares donde está la tierra. Y había otro lugar que estábamos comentando y decíamos, es que a los turistas no les gusta que pavimenten las calles, o sea, como que se siente más natural y más auténtico. Bueno, pues en Isla Mujeres vamos a ver que solamente hay en el andador principal, pero hay muchas calles que no están pavimentadas y uno dice, ¿y por qué con tanto dinero que llega no arreglan las calles? No, pues es que a los turistas les gusta esta idea, ¿no? De lo autóctono, de lo salvaje, de lo que todavía no está tan
Es cuestión o sea, esa es una hipótesis, ¿eh? Pero retomando a McCannell, pues no es tan auténtico si lo vuelven una calle pavimentada. Entonces yo pienso que ha de ser por allí. Hay que ir a checar. Bueno, eh, sin embargo, pues hay que considerar otra vez que esta autenticidad suele estar mediada por el mercado turístico y entonces así aparece lo que podríamos decir una gastronomía escenificada, ¿no? Es decir, menús que están adaptados al gusto extranjero, por un lado, pero en restaurantes con decoración típica o con performances culturales, o sea, hay una gran cantidad de restaurantes turísticos a donde se llevan a cabo algunos bailes, algunas expresiones culturales. eh, También podemos decir que hay cocinas tradicionales reinventadas y trabajadores que interpretan hospitalidad, cercanía o exotismo, dependiendo de cómo se dé la interacción en los contextos turísticos. Autores como John Orry, que tiene un libro que se llama The Tourist Gaze, el siguiente, decía que desde una perspectiva Foucaultiana, que la mirada del turista pues ya está influenciada por los medios de comunicación, por las imágenes, por las cartas de familiares, parientes, amigos o por la publicidad que las empresas turísticas realizan. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien viaja por decir, a París, pues ya la gente ya sabe que tiene que ir a ver la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y dos o tres sitios interesantes. ¿Por qué? Porque ya viene la mirada del turista previamente aleccionada, se puede decir. Previamente ya hay una visión y entonces el turista se va a orientar en esos lugares. Y entonces quienes trabajan temas de turismo gastronómico, dice, ¿y por qué no pensamos que en el caso de el turismo culinario hay una mirada culinaria? O sea, ya sabemos a dónde vamos a ir y qué vamos a comer, eh, qué experiencias vamos a comer. Otro de los elementos que podemos desprender de la propuesta de Urri es que no solo se consumen, bueno, él hablaba de paisajes y todo eso, sino que también se consumen símbolos. Eso es muy importante. Bien, dicho lo anterior, pasamos a ver que, dados todos estos antecedentes, pues hay un proceso internacional global que cobra auge, sobre todo a partir de los años 80, con el giro cultural en el turismo y que se refiere a la patrimonialización de las cocinas. El turismo gastronómico creció enormemente con el giro cultural en el turismo y en particular con la patrimonialización de las cocinas nacionales y regionales. O sea, a partir de este proceso recibió un impulso muy importante. Un caso central de la UNESCO, un elemento clave, fue la declaratoria de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que se dio en el año 2010. La cocina mexicana fue inscrita por la UNESCO en la llamada Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre de 2010. El reconocimiento oficial fue, y miren, se los voy a citar porque viene hasta entre comillas, dice, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, guión, paradigma de Michoacán. O sea, hubo que seleccionar un espacio porque no podía quedar en el aire. ¿Por qué? Porque desde el año 2005 la candidatura había sido rechazada porque la UNESCO consideró que estaba, o sea, si hablas nada más de la cocina mexicana, estaba presentada de una manera demasiado general. Así que en 2010 la candidatura se reformuló poniendo énfasis en las prácticas, o sea, no, o sea, aterrizó en Michoacán, pero también se puso énfasis en las prácticas comunitarias, los conocimientos transmitidos entre generaciones y el papel de regiones específicas, sobre todo de Michoacán, como un ejemplo vivo de esa tradición culinaria. No declaró patrimonio a los platillos en sí mismos, sino al sistema cultural que sostiene la cocina mexicana. Entre las principales argumentos que se dieron
estuvieron, uno, la continuidad histórica de tradiciones culinarias de origen mesoamericano. Dos, el uso de técnicas ancestrales como el nixtamalizado, el metate, el molcajete y desde luego, aspecto central, la milpa. La importancia del maíz, frijol y chile como base alimentaria y simbólica. La transmisión intergeneracional de conocimientos, especialmente a través de las mujeres y de la vida comunitaria. Luego, otro aspecto importante es el vínculo entre cocina, ritualidad, fiestas, mercados y organización social y la enorme diversidad regional que existe en la gastronomía mexicana. La UNESCO destacó particularmente el sistema de la milpa, considerado un modelo agrícola y cultural integral donde se cultivan conjuntamente maíz, frijol, calabaza, chile y otras especies. El reconocimiento tuvo gran relevancia porque la cocina mexicana fue la primera tradición culinaria nacional inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Constituyó un ejemplo de cómo la alimentación puede entenderse como patrimonio cultural y no solo como consumo. Desde luego, a partir de allí, pues crece el turismo, desde luego, todo esto incentiva el viaje. Cada vez que hay algún sitio que se declara Patrimonio de la Humanidad, van las hordas doradas, como dirían Turner y Ash, a visitar esos lugares. Y bueno, y junto con eso, pues también vienen las perspectivas críticas. Por ejemplo, se ha señalado que la patrimonialización de la cocina mexicana, por un lado, fortalece las identidades nacionales y regionales, impulsa el turismo gastronómico, pero por otro lado, dice, puede generar procesos de mercantilización cultural, produciendo tensiones entre la cocina considerada auténtica y la cocina comercial y globalizada. En este sentido, se señala, la gastronomía se convierte en un recurso económico y turístico, eh, también en una fuente de disputa, como por ejemplo las danzas. Por ejemplo, en la Guelaguetza, cuando hay un comité de autenticidad, pues entra ahí en toda una discusión entre las organizaciones sociales y el comité de autenticidad. Recuerdo que en el año que era, creo que era 2022, por allí, alguien me comentaba, una de las personas, que pues las mujeres en Oaxaca pues son profesionistas, son abogadas, son profesoras, han viajado y que no les gusta el papel de sumisión en el que se ven reflejadas en la danza de la Guelaguetza. Entonces ahí viene toda una discusión sobre las mujeres oaxaqueñas, las mujeres indígenas han cambiado, pero los comités de autenticidad siguen fijos en esa idea de mantenerlos este, como estaban hace 500 años. Entonces es fuente también de conflictos y esto mismo se advierte puede suceder en el caso de la gastronomía, donde las organizaciones sociales se tengan que enfrentar a la rigidez de estos criterios de quienes califican lo auténtico de lo que no lo es, ¿no? Bien. La cocina, en tanto patrimonio cultural, entra cada vez más en circuitos de consumo, y espectáculo. Esto lo plantea Néstor García Canclini cuando dice en Culturas Híbridas y en este libro de Ciudadanos y Consumidores, que cuidado, no hay esencias. Y hasta ahí le echa, yo no sé con quién estaba polemizando, pero dice, hay antropólogos que no quieren entrar a debatir estos temas porque no se han dado cuenta que ya las relaciones son cada vez más interculturales, que ya no estamos hablando de aquella comunidad aislada de hace 50 o 100 años, sino que pues ya las propias comunidades están sujetas a procesos de globalización y que bueno, parte de sus actividades y de su producción, como las artesanías, y aquí podemos inscribir también a la gastronomía, se inscriben en estos circuitos de consumo y espectáculo para el turismo. Entonces, se trata de una gastronomía patrimonializada en un entorno de construcción y valoración o mercantilización de la comida, de la cocina, base en la que se sustenta el turismo gastronómico.
Bien, vamos a ver un poquito para rápido, con estas pequeñas probaditas, ¿verdad? Para hablar de los menús, pequeñas probaditas, híjole, ya pasamos bien rápido a Oaxaca, pero bueno, antes les voy a hablar de las rutas gastronómicas. Bueno, fíjense, la Secretaría de Turismo ha promovido en el país la formación de rutas gastronómicas. Seguramente ustedes saben que en la actualidad existen 18 rutas que han sido diseñadas por la Sectur y que abarcan, fíjense, más alrededor de un poquito más de 155 destinos turísticos a lo largo del país, 32 entidades federativas y más de 1.500 platillos y bebidas típicas, decenas de pueblos mágicos y ciudades que son patrimonio mundial de la UNESCO. Algunas de las rutas más conocidas son, por ejemplo, los fogones entre viñas y aromas del mar de Baja California y de Baja California Sur, la ruta de los 1.000 sabores de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, la ruta del cacao de Tabasco y Chiapas, y bueno, Ernest, ¿cómo se llama? Eduard Soriman trabajó en Campeche, ¿verdad? La ruta del chocolate, que aquí falta, pero también se incorpora, digo yo, a esta lista. Hay otra que es, por ejemplo, la cocina al son del mariachi que viene de Jalisco, el sabor de mar y tierra de Nayarit, los sabores de antaño de Tlaxcala y Puebla, la ruta del Mictlán al Mayab, que abarca desde la Ciudad de México hasta Yucatán y que tiene que ver mucho con las festividades de Día de Muertos, porque fíjense que junto con el auge turístico, pues hay un proceso de festivalización, ¿no? O sea, de incremento de nuevos festivales, ¿no? Y ¿cómo le llaman? Eventización, o sea, se realizan eventos, una serie de eventos que promueven al turismo, el consumo, etcétera. Bien, está la ruta del fuego y del agua en Michoacán, la ruta de los cenotes y de la cochinita pibil en Yucatán y y Quintana Roo, etcétera. O sea, es una lista de 18 rutas. Y bueno, ¿qué es una ruta gastronómica? Bueno, se trata de itinerarios que enlazan diferentes destinos y en los que se realizan distintas actividades que se centran en la gastronomía de manera prioritaria. Con ello se supone que se trata de conocer la cultura de un destino, así como sus tradiciones, usos, costumbres, a través de un patrimonio inmaterial tan importante como es la gastronomía. Dice, se trata por tanto de viajes gastronómicos, que es un tipo de turismo que, según la Organización Mundial del Turismo, en 2017 representó alrededor del 40% del gasto turístico mundial. O sea, la gente gasta mucho dinero en gastronomía. Y ahora sí, vamos acercándonos a los moles y a las tlayudas y llegamos a Oaxaca. Bien. Diversas expresiones, recursos y elementos culturales de los pueblos indígenas se han encontrado inmersos en procesos de patrimonialización y junto con ello de valoración por el mercado turístico. Así que las nociones de autenticidad, originalidad y ancestralidad de las culturas de los pueblos originarios forman parte de de los principios rectores del turismo posfordista, caracterizado por ofrecer mercancías inmateriales y simbólicas que tienen como eje la experiencia cultural. Mostrar los símbolos de identidad indígena para atraer a los turistas forma parte de una economía de la identidad, según Jan y John Komarov. Quienes participan de ella tratan de aprovechar lo que los hace diferentes, para lo cual muchas veces las prácticas culturales son resignificadas y reelaboradas para hacerlas, y esto me parece muy interesante, universalmente reconocibles. Eso es lo que dicen los Komarov a partir de su experiencia en África. O sea que la autenticidad también está mediada por este proceso de selección.
O sea, no todo se ofrece, sino solamente aquellos aspectos de la cultura que saben que van a ser, que son universalmente reconocibles. Lo más vistoso, lo más atractivo, eso es lo que se va a mostrar. Para la economía de la identidad, la resignificación de las danzas, la música, las artesanías, las prácticas ceremoniales y rituales se ha convertido en una fuente de ingresos articulada con un segmento del mercado turístico, de ese segmento que se preocupa por la conservación y preservación de la diversidad cultural y del medio ambiente. Para este segmento existe una creencia ampliamente compartida y yo creo que es hasta reforzada por Visit México, por National Geographic, por todas estas revistas eh, turísticas globales que son muy importantes. O sea, hay una creencia compartida sobre la ancestralidad de las culturas autóctonas, según la cual los pueblos indígenas contarían con tradiciones inmemoriales que no se han modificado con el paso del tiempo debido a su aislamiento de las urbes y de las culturas metropolitanas. Dicho imaginario es aprovechado por las organizaciones indígenas para promover sus propias agendas, sus proyectos políticos y turísticos, para llegarse recursos, posicionarse políticamente y defender sus territorios. En el caso de Oaxaca, pues hay esta organización de los pueblos mancomunados que, bueno, están organizados no nada más para promover el turismo rural comunitario, sino también para defender su territorio ante la minería, el extractivismo minero que tanto ha afectado, ¿no? Bien, ahora no sé si vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ay, doña Abigail, se me borró, pero ahí están unas fotos de doña Abigail. Pero bueno, ahorita les voy a platicar de ella. Este, en el año de 2019, que fui a Oaxaca para indagar respecto al turismo en ese estado, tuve la oportunidad de tomar un tour con visitantes de Estados Unidos. Yo sí pude comprar mi boleto para el tour. 2 o 3 meses después, un colega chileno quiso ir y no le quisieron vender porque dice, no, usted no habla inglés, usted es de acá y no, esta experiencia no es para usted. O sea, como que ya tenían previsto que es un tour organizado para turistas estadounidenses y canadienses principalmente, que son los que más van. Los visitantes estadounidenses que acudían a ese tour fueron llevados al mercado de Etla, en Oaxaca, donde adquirían una experiencia cercana con la otredad, ¿no? Eh, los turistas eran conducidos por diferentes puestos en el mercado, por guías bilingües o trilingües. Y aquí está, si quieres, pásale las fotos porque vamos a empezar a ver fotos, Conchi. Ahí está. Bueno, esta mujer habla zapoteco, pero también hablaba perfecto inglés y era la guía local que les explicaba a los turistas, pues, todos los ricos y variados ingredientes que lleva la cocina oaxaqueña, desde las hojas, para hacer tamales, y luego una enorme variedad de chiles, y empezó a explicar cómo se llaman los chiles cuando están verdes y cómo cambian de nombre cuando ya están secos, la cantidad de chiles que llevan los distintos tipos de mole, cómo se tiene que combinar con otros alimentos, por ejemplo, con el chocolate, en fin, y toda su explicación dada en inglés. Ella después nos llevó a hacer este recorrido por los diferentes puestos del mercado y bueno, hubo hasta pruebas gastronómicas. Compraron, por ejemplo, un tamal de cada sabor, eran 6 tamales y consiguió 20 cucharitas para todos los turistas, para que cada quien pudiera probar al menos 2 o 3 tipos de tamales diferentes. O sea, no nada más se trata de hablar del nixtamal. Por cierto, pasamos por donde venden cal y ya explicaba en qué consiste todo este proceso de nixtamalización. Bien, este. Y entonces, la señora, recuerdo que se llama Alicia, cuando platiqué con ella me dijo que ella había aprendido inglés porque estuvo casada
con un estadounidense. Recordemos que Oaxaca, pues, es un lugar muy importante de migración hacia Estados Unidos y hay una diáspora muy fuerte, eh, donde, por cierto, cuando trabajaba con migrantes, que se iban a Estados Unidos, me tocó visitar a los de Fresno, California, Santa Mónica, Vista, o sea, varias organizaciones oaxaqueñas que radicaban en Estados Unidos. Y por cierto, la gente de Tlacolula, recuerdo, eran los chefs de los restaurantes, de los grandes hoteles y restaurantes elegantes en Estados Unidos. Entonces hay allí, pienso yo, una articulación cultural muy estrecha, porque un lugar tan destacado en la gastronomía como es Oaxaca, pues cuando vienen los procesos migratorios, pues en estos procesos se incorporan personas con experiencia culinaria, ¿no? Gente que es contratada para trabajar en la elaboración de platillos. El recorrido en el mercado de Etla, duró entre 2 y 3 horas, y entonces los culturistas ahí conocieron algo sobre la milpa, sobre el maíz, el nixtamal, la importancia de los quelites y los diferentes platillos que se pueden preparar. Degustaban, como les señalé, diferentes tipos de tamales, tlayudas, quesos y otro tipo de alimentos, mientras eran conducidos por los guías que trabajaban para la agencia de viajes. Incluso en uno de los puestos donde vendían el queso Oaxaca, pues mientras estaba una señora ofreciendo el queso, pues ella, Alicia, les explicaba que el queso pues había sido descubierto por accidente, que porque a alguien, quién sabe qué le pasó, que le cayó la sal a la leche, o quién sabe, algo pasó, que se hizo el queso Oaxaca y les quedó muy bien. Entonces, a partir de esa experiencia, que ella lo detallaba muy bien, ahorita ya no me acuerdo el procedimiento, pues todo esto era explicado a los turistas. Em, Ahora, pues para el turista nacional, pues tal vez estos paseos turísticos no resulten atractivos, pues ir a los mercados, a comprar y probar algo que ya es parte de su vida cotidiana, pues como que no tiene ningún sentido. No sería lógico, pues, ir en calidad de turista a un mercado para comer lo que se puede preparar en casa. O sea, como que está también en esta relación entre el turista y la población local y la persona que está en el mercado, esta relación dialógica, ¿no? Aunque claro, no escapan algunos turistas nacionales que les encanta ir a estos mercados, como a mí, ¿verdad? Que me gusta ir a los tours para... Bueno, muchos turistas extranjeros que llegan a Oaxaca lo hacen porque un familiar, un amigo o una agencia de viajes de Estados Unidos se lo recomendó. No obstante, y esto es muy importante, en los últimos años, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, han adquirido una mayor importancia a la hora de definir el viaje, a qué hoteles hay que llegar, qué sitios habrá que visitar. O sea, los turistas ahora se informan mucho a través de diferentes plataformas, destinadas a la promoción turística, tales como Lonely Planet o TripAdvisor. Esta última plataforma, que ha crecido enormemente, tiene la ventaja de que la gente confía en ella porque no está basada en lo que le dice el promotor turístico, sino lo que dicen las personas que ya fueron a visitar esos lugares. Hay unos que dicen, no, pues aquí ni te acerques, te vas a enfermar del estómago, o por el contrario, hay comentarios muy favorables y eso determina en buena medida a dónde hay que ir y a dónde hay que comer. Entonces, este tipo de plataformas globales están jugando un papel determinante en las decisiones que toman los turistas para visitar un lugar, ¿no? Incluso la calificación que les dan a los diferentes emprendimientos a través de internet, le dan a otros turistas las pistas a partir de su experiencia, y con ello se contribuye a conformar imaginarios sobre los lugares que hay que visitar y qué actividades hay que realizar. Esto parece estar sucediendo con las experiencias de turismo gastronómico también allí en la ciudad de Oaxaca y en los valles centrales, donde los imaginarios sobre la alteridad tienen en lo indígena, en lo autóctono, un papel destacado.
La indigeneidad que se expresa en el turismo gastronómico acude, por un lado, en este discurso a la ancestralidad de las prácticas culturales que, como la milpa, hacen referencia al patrimonio cultural heredado por las culturas indígenas del pasado y a la vez con este contacto global, como vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a poner, Conchi, vamos a pasar una foto. Vamos a ver, ahí está, miren, ahí están los utensilios, o sea, eso está en el mercado. Y no está nada más para que lo vean los turistas o que no es un museo, o sea, están en la calle, están vendiendo. Y allá al ladito, del lado izquierdo, pues estaban las personas con unas enormes piedras de cal. Todos los turistas preguntan, uy, ¿qué es eso? Entonces ya les decían que era cal y que se utilizaba para preparar el nixtamal. Mm. La siguiente, ahí está, la cocina típica. Bueno, dentro de estos recorridos de experiencias gastronómicas, organizada, por cierto, por la dueña, que también es una estadounidense que ya tiene muchos años de vivir ahí en Oaxaca, em, lleva a los turistas después de hacer el recorrido por Etla a una cocina típica, ¿no? Una típica mexicana. Y como ve, pues hay este, este papel picado, ¿no? De colores, la cocina tiene azulejos, los plásticos que se acostumbran en las casas, y bueno, y muchas fotos de Frida Kahlo. O sea, esta es una construcción, o sea, no sé si ustedes en su cocina tengan esas papel picado todo el tiempo, todo el año, aunque no sea Día de Muertos, no, ¿verdad? O tienen muchas Fridas, pues tampoco. Entonces, bueno, esto es toda una reconstrucción hecha para motivar al turista y marcar autenticidad, ¿no? Em, la siguiente. Bueno, aquí vemos que los turistas están aprendiendo a cocinar. O sea, después de que fueron al mercado, compraron las cosas, van a aprender a hacer un menú de tres tiempos, ¿no? Sopa, guisado y postre. Y entonces, bueno, aquí hay una turista que está muy contenta, pero fíjense que es apoyada por estas mujeres que están de espaldas, que ellas son nativas, oaxaqueñas, que son las que les ayudan a los turistas a cómo desvenar los chiles, que no se tallen los ojos, ¿verdad? Cuando estén desvenando los chiles, porque entonces ya no van a regresar. Y bueno, entonces se tiene esa experiencia y al final, pues la gente consume lo que produjo, ¿no? La siguiente. Ay, a ver, bájale un poquito más. Bájale, bájale. Ahí está doña Abigail, ¿no? Doña Abigail Mendoza. Miren, estaba yo buscando una foto porque tengo también varias fotos. Fui al restaurante, seguramente ustedes la conocen. Es una cocinera de fama internacional, ¿no? Ha sido entrevistada por el New York Times y por prensa nacional y local, y pues es famosa por o sea, tiene un restaurante, también tiene libros de recetas, y ella se autodefine como una artesana de la gastronomía. Con eso entro al tema de los indígenas oaxaqueños cosmopolitas y metropolitanos, porque también con esto se va redefiniendo la identidad étnica de los diferentes grupos allá en Oaxaca y sobre todo, bueno, pues los que yo conozco, que son los de ahí, de la parte de los valles centrales y de la ciudad, ¿no? Eh, bien. eh, Bueno, aquí le recorté. A partir de toda esta experiencia gastronómica, vemos que hay este contacto con la alteridad, con los visitantes extranjeros, y a partir de allí se van construyendo nuevos símbolos de identidad indígena que atienden al carácter internacional o cosmopolita de su actualidad contemporánea y su integración a una modernidad globalizada. A ellos no les gusta mostrarse como aquellos pueblos originarios que están aislados en las montañas y que nadie ve, sino que por el contrario,
refrendan el conocimiento de sus lenguas y de sus culturas, de sus saberes ancestrales, a la vez que han tenido experiencias internacionales, viajando como chefs, donde han participado en exposiciones, en ferias gastronómicas, ya sea en Toronto, en Nueva York o han ido a París. Es decir, esta combinación entre lo autóctono y lo global, esta relación entre lo local y lo global que me parece súper interesante. La oferta cultural de Oaxaca se ha sustentado en su patrimonio arqueológico históricamente, o sea, sus sitios como Mitla y Monte Albán, en su patrimonio histórico y arquitectura, pero también en las festividades como la Guelaguetza, que fue promovida por el gobierno del estado desde la década de 1930, las celebraciones del Día de Muertos para atraer al turismo nacional y extranjero. Y a esto, fíjense, se añade una narrativa sobre la excepcionalidad de sus artistas de renombre como Rufino Tamayo y Francisco Toledo, la producción de textiles y prendas de vestir de la más alta calidad. Bueno, tengo varias fotos que ya no, ahorita que estaba no me dio tiempo, pero miren, hay una que se llama moda étnica. Entonces son este tipo de prendas que vienen con los bordados tradicionales, pero ya los cortes están hechos a la usanza de los gustos de las turistas occidentales. Este, incluso a mí me tocó ir a un taller de desfile de alta costura o de moda con una artesana joven que ya había estado en Europa dictando conferencias y haciendo exposiciones, llevando ropa de las comunidades, para exhibirlas y también para la venta, ¿no? Muchas veces apoyada por estas formas de comercio justo y de mercado alternativo. Entonces están haciendo cosas súper interesantes. Em, bueno, ropa étnica, artes gráficas y desde luego las artes culinarias y la producción del mezcal, ¿no? Bueno, allá hay rutas del mezcal. En este contexto, el auge de la cocina oaxaqueña ha venido a ocupar un papel destacado en la oferta turística y cultural tanto de la ciudad como de los valles centrales. Indígenas cosmopolitas globalizados. En la actualidad, el uso de Internet y de las redes y de las plataformas digitales han ido adquiriendo un papel preponderante en la promoción turística. En el caso de Oaxaca, los diferentes portales gubernamentales acuden a los imaginarios sobre la ancestralidad y la autenticidad de lo indígena para destacar la singularidad de la experiencia turística. Bien, déjenme, me voy a brincar aquí porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Voy a hablar un poquito del cosmopolitanismo de lo indígena, que es mostrado en diferentes portales, tanto nacionales como internacionales, así como por agencias de viajes y por los chefs de reconocido prestigio. Voy a citar aquí algunos. Este, mm, bien. Bueno, ahí va. El portal Visit México de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, bueno, en 2019 presentaba a la ciudad de Oaxaca como un sitio lleno de historia, con un amplio legado cultural, artístico y gastronómico, lo que convertía a la ciudad en uno de los principales destinos turísticos más importantes de México. Hablan y se recupera mucho la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, bueno, estoy primero aquí hablando también de Lonely Planet, quien abría su página dedicada a Oaxaca con el tema de la gastronomía. En la narrativa de este portal, en un texto que está escrito en inglés, se señala que Oaxaca es un coloso cultural apto para rivalizar con cualquier lugar de América Latina en historia, gastronomía y las coloridas manifestaciones de lo indígena. Y aquí ya vienen los chefs. A ver, ahí está. En otros portales, las agencias de viajes y los chefs mismos hacían un trabajo de promover la visita. Este es el caso, por ejemplo, del chef Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca, quien tiene, cito,
una de las trayectorias más reconocidas en el estado, en el país y en distintos escenarios internacionales. Otro chef reconocido es Jonathan Gómez Luna, originario de la Ciudad de México, quien se refiere a la experiencia internacional de la cocina de Oaxaca. El énfasis en el posicionamiento internacional de la gastronomía oaxaqueña, se destaca de una manera contundente en su portal, en el cual se hace referencia a, cito, las distinciones internacionales que la gastronomía oaxaqueña ha tenido, como en el año 2019, cuando la entidad fue elegida como mejor destino gourmet por los premios de la revista Food and Travel, ¿no? Bueno, añade que en Oaxaca hay distintas iniciativas para promover la gastronomía, entre ellas Oaxaca Flavors, el saber del sabor, un festival impulsado por el mismo Alejandro Ruiz, o uno más reciente denominado Oaxaca California, donde se reunieron los chefs del estado de Baja California y Oaxaca para intercambiar y mezclar platillos de cada entidad. En el marco de este último festival, que se celebró en diferentes restaurantes de la ciudad de Oaxaca en julio de 2022, el chef Javier Plasencia, considerado, ahí va, un embajador de la gastronomía de Baja California. Es reconocido en el país y en el extranjero, se dice allí, expresó que México es un destino gastronómico importante al que acude la gente en busca de restaurantes y cocineros. En ese mismo sentido, la chef oaxaqueña Olga Cabrera Oropesa resaltó que la cocina oaxaqueña es una cultura viva, de las más grandes que persisten y seguirán a través de los años y que en la actualidad se encuentra situada en el nivel más alto en el sector gastronómico internacional. Entonces, bueno, tengo bastantes otros, recopilaciones de lo que señalan los chefs y también como Abigail, que son las cocineras. Ustedes saben, hay una organización de chefs que son aquellos que fueron a la universidad, que tienen carrera académica, etcétera, etcétera. Y bueno, y están las organizaciones de cocineras. Y pienso yo que han sido muy hábiles para no confrontarse. Incluso hay un reconocimiento explícito por parte de los chefs al conocimiento y a la sabiduría, de estas mujeres, ¿no? Para finalizar, a manera de conclusión. La conversión de valores de uso como la ropa, los instrumentos de trabajo o los utensilios de cocina y la comida en valores de cambio ha resignificado, han sido resignificados en el mercado turístico. Han incorporado a la cocina oaxaqueña como uno de los elementos claves de la oferta para atraer a los turistas. La simple mención de la milpa y sus productos lleva consigo una historia basada en los saberes, en el trabajo colectivo y en la toma de posición política frente a otros intereses, como los de los empresarios mineros que ahora les disputan los recursos de sus territorios, o también de empresas que promueven el maíz transgénico, que pues ha costado mucho en el país dar esa lucha en contra del maíz transgénico. Entonces, la cocina oaxaqueña entraña la defensa del territorio y también la defensa de la cultura. Algo que no hay que pasar por alto es el hecho de que son principalmente las mujeres las depositarias de los conocimientos y saberes culinarios tradicionales. Queda abierta para futuras investigaciones, pues indagar la manera en que el turismo gastronómico empodera o no a las mujeres. En el caso de la señora Abigail, así parece. Pero, ¿cómo se posicionan las mujeres ante los turistas y también ante los chefs de sus propias comunidades y organizaciones? Hasta ahora, bueno, esto lo escribí en 2023, no sé ahora, parece que la relación entre las cocineras tradicionales y los chefs formados en escuelas es de colaboración y de respeto mutuo. Un segundo elemento sobre lo que habrá que indagar con mayor profundidad es la manera en que las identidades étnicas se reconfiguran y actualizan con el turismo y la diversificación de la oferta turística. En el caso del turismo gastronómico, es clara la relación entre las artes culinarias, el cultivo de la milpa y la defensa
de las especies nativas, como lo proponen las organizaciones de cocineras tradicionales. En tercer lugar, considero que el turismo y el cosmopolitismo indígena plantea una nueva forma de relacionarse con el mundo. Y bueno, y esta parte a mí me gusta mucho porque en un país en donde el colonialismo interno no ha sido desterrado, donde está presente en nuestras expresiones y prácticas cotidianas, el hecho de que haya chefs que se posicionen al mismo nivel que los grandes chefs franceses, italianos o de donde ustedes quieran, significa una situación de empoderamiento. La relación cada vez más interdependiente entre lo local y lo global se expresa en dos principales formas de movilidad. Uno, el turismo; dos, la migración. Reivindicar una identidad mije, zapoteca o mazateca y al mismo tiempo informar a través de las páginas web que se ha trabajado como chef en Toronto, en Nueva York o en alguna otra ciudad global, confiere prestigio a sus autores y los posiciona en el mundo de las artes culinarias, reivindicando la participación de la particularidad de lo local y lo específico y de su identidad étnica. Es decir, pasan por un proceso de empoderamiento. Eso es así como que lo que pude concluir en este trabajo. Y bueno, pues muchas gracias y creo que me tomé un poquito más de tiempo, pero gracias por No, 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 escucharme. para nada. Este, continuaste con el hilo del Ah, bueno, pensamiento. Teníamos que llegar hasta el final, nos sí, hubiéramos sí. sentido ahí coartados. Muchísimas gracias, Cristina. Pues yo tengo varios, sí, preguntas, comentarios, más bien siguiendo, ¿no? Este hilo de la discusión. Em, pero no sé si por ahí también entre quienes nos acompañan, pero bueno, mientras que se animan, quizá, quizá puedo pues abusar del micrófono, que lo tengo en estos momentos. Pues a mí me ha parecido muy, bueno, muy interesante estos hallazgos que has hecho. em, Incluso el camino, ¿no? Cómo has llegado a esto del turismo, ¿no? Gastronómico. Yo sé que tú has estudiado turismo de playa, turismo, ¿no? De otros, en otros campos. Entonces, bueno, fue muy interesante también cómo llegas ahí. Y yo quisiera como externarte que me parece que en la academia el campo de lo gastronómico, ¿no? En general, pues sí hay cierto, bueno, eso es mi opinión, ¿no? Que hay una división, hay campos, hay posturas, ¿no? Diferentes. A mí me da mucho gusto reconocer que estamos en la misma, quizás sin siquiera, si lo sabes, Cristina, pero creo que estamos en el mismo campo, pero sí me parece importante explicitar quizá estos campos, ¿no? No sé si antagónicos, pero sí posturas diferentes de donde se lee, ¿no? El fenómeno de lo gastronómico e incluso del turismo gastronómico. Uno es que existe esta división entre qué función puede tener la cocina y la experiencia de la cocina étnica, ¿no? Del turismo gastronómico étnico. Y curiosamente, la Academia del Norte, hay una gran, yo diría la mayoría, ¿no? De todo, de lo que yo conozco y lo que he podido leer a través de estos años, en que sí hay toda digamos, un campo, una rama que promueven estas experiencias de la cocina étnica, es decir, ir a comer a restaurantes étnicos, como una entrada a la sensibilización, la empatía, sí, la familiarización con el respeto, ¿no? Y el multiculturalismo, ¿no? Que comer, dicho de otro modo, comer en restaurantes étnicos, es decir, si tú en Nueva York vas a comer vietnamita, si en México vas a ir a comer zapoteca, ¿no? Si en Madrid vas a ir a comer comida étnica, no sé, ¿no? De qué etnia, pues sí hay un cambio que se produce, ¿no? Que hay un cambio de postura del comensal en el que sí hay un acercamiento, es decir, la comida permite esta experiencia corporal, ¿no? Incluso permite esta, pues, mayor apertura, ¿no? A la diferencia cultural. Y curiosamente la mayoría de ellos son del norte, ¿no? Mientras que los académicos del sur, pues somos mucho más críticos, ¿no?
a ello. Es decir, ¿no? Este consumo, porque finalmente es eso, ¿no? Pasar por un restaurante étnico realmente nos hace más inclusivos y más empáticos y abiertos a la diversidad y respetuosos a la diversidad cultural. No, no, no significa poner en duda, ¿no? El valor de los restaurantes o de las, ¿no? De los emprendimientos gastronómicos, pero hasta qué punto realmente puede permitir eso. Entonces, bueno, creo que ahí hay una discusión, ¿no? Que existe dentro de la academia y que vincula el turismo gastronómico con la cuestión del multiculturalismo. La otra, en donde yo también vuelvo a ver que hay una, ¿no? Una especie de escisión dentro de la academia y que también me da mucho gusto reconocerme y reconocerte, digamos, en el mismo, desde la misma postura, me llama mucho la atención que sacaras a relucir la figura de Abigail Mendoza, ¿no? Que es, como bien dijiste tú, una chef, una figura internacional, ¿no? Pero curiosamente desde la academia también, no voy a mencionar nombres, pero hay varios autores, ¿no? Reconocidos dentro del campo del patrimonio alimentario que retratan la figura de Abigail como otras, nada más que Abigail es, pues sí es, ¿no? La más llamativa, como oportunista, ¿no? Mm. Como esto bueno, que ya mencionabas tú también, ¿no? Como incluso por ahí Abigail había rechazado ser parte de MasterChef y en la prensa salió, ¿no? ¿Cómo se dio el lujo de, de rechazar eso, ¿no? Como esta idea de en fin, y la academia lo que hace es decir, bueno, es una mujer que ha traicionado, ¿no? Porque ese es el tratamiento que ha tenido en la mayoría de los trabajos, ¿no? Desde la academia, son como figuras que salen de esta idea que tú decías, ¿no? Como que nos encanta desde la antropología, ¿no? La comunidad lejana, cerrada, que continúan con sus propios, al margen de la modernidad, ¿no? Es como viven un Sí, tiempo paralelo, quién sabe cuál, pero un tiempo paralelo y ándale, entonces las figuras que salen de aquí son figuras oportunistas, ¿no? ándale. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante digamos, tu perspectiva, ¿no? De reivindicar estas trayectorias cosmopolitas, empoderadas, como, ¿no? Dices tú, desde la etnicidad. Yo creo que más bien eh, coincido contigo, ¿no? Figuras que saben muy bien medir las situaciones, ¿no? Que tienen una gran capacidad de improvisación y de decir, bueno, en este momento se trata de la cocina de la comunidad, ¿no? De la cocina de las fiestas colectivas, donde cuenta la gratuidad, el sacrificio. El anonimato, ¿no? Y luego hay otras situaciones en las que no es así, ¿no? Es la autora chef y tiene un negocio, ¿no? Pero creo que perder de vista esa delicadeza, esa fineza que tienen estas figuras para medir y improvisar y saber decidir según las circunstancias, leer las circunstancias, creo que los académicos generalmente suelen decir oportunismo, ¿no? Sale del patrón que nos gusta, ¿no? Leer a los indígenas y sale de ahí. Y bueno, creo que hasta aquí paro, para poder dar, bueno, no sé si tú quieres comentar algo de esto. Veo por ahí que Coquito quiere mencionar algo, también participar. Muchas gracias. Nos encantan los debates y las intervenciones de los asistentes. Pero no sé, Cristina, ¿tú quieres mencionar algo Ah, o le pues damos sí. entrada a Ay, Coquito? para esos académicos, así, es que a mí me encanta, bueno, releyendo a Néstor García Canclini, Las culturas híbridas, de vez en cuando se avienta sus puntadas, cuando dice, bueno, dice, es que hay antropólogos que tienen unas ideas muy fijas acerca de lo que son y lo que deben ser los indígenas y que no se permiten ver que, bueno, que van al cine, que les gusta Hollywood, que se han internacionalizado, que viajan, que están en contextos de una relación intercultural. O sea, aquí fíjense, lo interesante es ver cómo en esta relación intercultural hay una especie de reivindicación de los límites étnicos, una reivindicación de la lengua que me parece muy importante, porque visité diferentes portales y pues casi todos los chefs o han aprendido recientemente la lengua o la heredaron, pero es muy importante esta reivindicación que además es una reivindicación política.
autoafirmativa. Entonces, pues ahí te voy a buscar algunas citas que me parecen geniales de Néstor. Cuando Fantástico. es que también él polemizaba, o sea, decía, no, no, Sí, no, estás muy jalado, ¿no? esas purezas, ¿no? Esto de Es entrar y salir de la modernidad, pues se los demuestra, ¿no? Entonces me exacto. parece muy interesante que no se case con esos primordialismos eh, Ajá, inamovibles y que así es. quieran. Y luego yo me pregunto hasta dónde nosotros desde el privilegio de la academia nos ponemos a juzgar, ¿verdad? Ujú, Cuando una persona indígena sale adelante y salta a la fama y entonces exacto. empezamos a criticar. Yo me pregunto, ¿no es otra forma de reproducir las jerarquías? De decir, sí, llegó muy alto, pero porque fue oportunista, o sea, siempre reivindicando, o sea, si fuera una persona blanca, y todo, pues no diría nada, pero como se trata de una mujer indígena, pues entonces ya traicionó. Hay que Ujú, ver también la ideología que predomina en las academias, ¿no? así es. Y bueno, me da gusto que esté aquí conectada Erika, porque Erika Méndez tiene una realmente excelente tesis sobre el caso del Tajín, que también hay todo ahí un dispositivo culinario gastronómico espectacular. Ah, qué Quizá Erika luego padre. se dé, sí, quiera mencionar algo, pero pues fue también, ¿no? Un estudio, pues de estas complejidades, ¿no? De no se puede decir, a ver, ¿no? Sí, son mujeres, ¿no? Subordinadas, enajenadas, ¿no? Cooptadas por el poder y que hacen, ¿no? Sometidas Ah, y, ¿no? Que han traicionado los valores, pero bueno, que también encuentran, ¿no? Lugares para posicionarse. Bueno, yo ya no voy a parafrasear, pero es una excelente tesis de doctorado que hizo Erika ahí con nosotros en pues el me gustaría instituto. leerla, me Ahorita quiero quizá Erika leer. puede mencionar algo sobre el caso, ¿no? De las cocinas totonacas, ¿no? Bueno, en Cumbre Tajín. Pero antes, a ver, por favor, Chef Coquito, así es como apareces, pero nos encantaría escucharte. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Saludos, soy de Durango, Durango, y pues me ha parecido súper interesante e importante todo lo que se ha dicho en la clase. La verdad, pues hay muchos puntos de vista en lo personal. Yo que soy de Durango, en los municipios de Nombre de Dios, Vicente Guerrero, San Juan del Río, Tepehuanes, Rodeo. Por mencionar solo algunos, hay muchos productores de quesos. Durango es uno de las ciudades productoras más importantes de quesos al norte del país y entre otros elementos alimentarios que cada región tiene como tal. Me pareció muy importante cuando hablaron del tema de las rutas gastronómicas que hacían otras ciudades muy conocidas y bueno, me llena de algo de recelo porque aquí en Durango pues no tenemos como tal una ruta gastronómica y siento que se está desaprovechando tanto cultural como gastronómicamente ese tipo de eventos, pues que enriquecen más y dan a conocer más lo que tenemos en Durango. Actualmente, estoy en un proyecto que se llama el Fogón Cultural y lo empecé el año pasado con unas amigas y pues tratamos son muchas ideas de bastantes cabecitas que tenemos, pero al fin llegamos a una en especial como resultado y es nada más hacer un video desde otra perspectiva que comúnmente haría un chef haciendo una receta frente a una cámara con ingredientes, es plasmar la esencia de un pueblo a través de sus costumbres, de la comida que elaboran, de la riqueza de sus artesanos. Y precisamente este año vamos a empezar el segundo capítulo en el municipio de Vicente Guerrero y me pareció muy interesante lo de la ruta gastronómica y mi pregunta es, ¿cómo podríamos nosotras
empezar a trabajar o a elaborar una ruta gastronómica aquí en Durango. Bien. Este, pues miren, Conchi, que ahí está, Concepción Escalona y yo, pues conocemos gente que ha estudiado turismo y estos, los turismólogos, pues luego son muy creativos. Hay en el Politécnico, hay en la Universidad del Caribe, son muy creativos y ellos, luego se encargan de diseñar rutas y experiencias, son muy creativos. La cuestión sería ver si existen estas escuelas allá en Durango. Y una cosa que es muy importante es que todas estas rutas pues han sido apoyadas o promovidas por la Secretaría de Turismo. Entonces yo creo que sí sería importante, les podemos investigar qué puertas tocar, a dónde ir, y yo creo que habría que elaborar una propuesta para que la Secretaría de Turismo apoye este tipo de iniciativas, y más ahora que con el gobierno actual se dice que se va a apoyar el turismo comunitario. Yo pienso que una experiencia de rutas, pues, caería muy bien en este tiempo para apoyar este tipo de políticas. Ok. Bueno, sí, ahorita sí tenemos conexión con algunas instituciones de turismo precisamente por lo del proyecto de Fogón Cultural. Y bueno, pues me gustaría que a lo mejor en un futuro ustedes pudieran como que orientarnos ya bueno, con su experiencia, que nos fueran como marcando un eje de por dónde ir, por dónde sí, por dónde no, y efectivamente, pues sí sabemos que ese tipo de rutas pues deben de ir de la mano sí o sí con turismo pues del estado como tal, pero sí nos gustaría saber cómo empezar, cómo hacer ejecutar pues bien todo como debe de ser. O ponerlas en contacto con personas que ya han trabajado en eso, que son los expertos que ya han hecho este tipo de trabajos en diferentes zonas. Yo no sabría ni cómo hacer una ruta, pero sí puedo, Conchi, yo creo que también, pues conectar a personas que pudieran apoyar en eso, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. No, pues al contrario, Coquito, pues muchas gracias. Y un día los invitamos acá a Durango para que vengan, porque realmente es Ah, pues a mí mucha no la me dicen riqueza dos que veces. tenemos. Sí, 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 le invitamos, a todos están invitados y por supuesto, porque sí son muchos cocineras, artesanos que tienen esa hambre de dar a conocer pues lo que tienen cada quien en sus regiones y pues sí hace falta esa ventana, esa oportunidad pues para ellos, para que Claro, es muy pues importante. reluzcan sus productos y sí, pues todo como tal, las tradiciones y todo lo que ya platicó usted que hacen y que aplican en otras ciudades. Muchas Sí, gracias, Coquito. Pues estamos en comunicación a través de Gracias. Sara, ¿no? sí, 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 exactamente. por favor. Perfecto. Em, Gracias. Nada más agregando una cosa, digamos, a este comentario de la chef Coquito, hay todo un programa, digo, tiene que ver con las rutas en sí, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, entra dentro de esta promoción, es todos los programas de certificaciones de productos, ¿no? Estuve hace poco en el Congreso, que debe estar en línea, fue muy interesante, una sesión sobre certificaciones. Fue un congreso que organizó la red CIAL sobre alimentos localizados. Y esta mesa sobre está en línea, o sea que lo puedes, acaba de pasar, creo que la semana pasada. Fue interesante esta mesa porque se habló de estas certificaciones. La Conavio está promoviendo una certificación que tiene que ver con la biodiversidad de los productos, ¿no? Que no sé, en Durango, ¿no? Si hay ciertas elementos, ¿no? Muy locales, donde se pueda mostrar la gran biodiversidad, ¿no? O las especificidades de la biodiversidad de Durango. Hay otras certificaciones hechas como comunitarias. Y bueno, por supuesto, todo también los desafíos, ¿no? Que traen las certificaciones. Incluso estas certificaciones alternativas, ¿no? A las certificaciones más internacionales, mercadologizadas, ¿no? Pero bueno, puede quizás ser también por ahí una pista, el Ya. tema de las certificaciones. Pero, a ver, Lucía, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, están? Lucía. Cristina, te quería consultar. En un momento vos, cuando estabas hablando del tour que hiciste, mencionaste esto de que efectivamente era solamente para turistas internacionales, porque los locales no les interesaría, digamos. Pero yo pienso, ¿no hay un movimiento, digamos, de turismo regional, digamos? Porque entiendo que cada estado, digamos, tiene como una diversidad y unas diferencias en cuanto a lo que se come, lo que se consume, las prácticas y tal, como muy diferente, ¿no? Entonces, como que, digo, no, quizás no hay como un turismo interregional, mejor dicho, como hay un sector de mexicanos, mexicanas que quieren ir a consumir, por ejemplo, cosas de Oaxaca, ¿no? Y como este tipo de tour que vos hiciste no sería para ellos igualmente, ¿por qué, digamos? No, porque mira, claro que hay gente, y son miles y miles que van a la fiesta de la Guelaguetza, de gente Ujú. que va a comer el mole, el mezcal, o sea, de que hay mucho turismo mexicano, regional, etcétera, mucho. Yo me refiero nada más a esta ruta gastronómica porque fíjense que está orientado para como dicen los turismólogos, a ese segmento de la población. Este es dirigido a personas de Estados Unidos que hablan el inglés y que, bueno, buscan tener una experiencia intercultural. Y cuando fue mi amigo chileno, pues no sé si lo discriminaron porque parece más mexicano, como es moreno y todo, dijeron, no, este turno es para ti. Lo que nos llamó mucho la atención, porque a lo mejor, yo digo, a lo mejor pensaron que ibas ahí de espía para tumbarles el negocio o algo, ¿no? Algo han de haber pensado, ¿por qué no te quisieron incluir? Pero sí, de que lo hay, lo hay. Y hay mucha oferta, hay tours caminando, tours gastronómicos, bueno, hay de todo. Es maravilloso. Tú vas a estar aquí en México, ¿verdad? Sí, yo estoy en realidad en Ciudad de México en este momento. Sí, sí. Ah, pues vamos a llevarla a Sara, vamos a hacerle un tour a Oaxaca para que... Ay, sí, sí, sí. Yo tengo ganas de ir para que pruebes los moles y esas tlayudas. Oigan, y luego Ay, aprovecho la el foro quiero. para quejarme de algo y quiero que nos ayuden. Fíjense que turismo de sol y playa en Cancún y toda esta región de la Riviera Maya tiene acaparados a los turistas. La población local no les ve luego ni siquiera el polvo, porque estos turistas contratan su viaje desde el extranjero, allá lo pagan, vienen y aquí en México los pasean, los divierten, les dan de comer y los tienen casi secuestrados. O sea, si acaso los llevan a pasear a las pirámides de Chichen Itzá y a Tulum cuando no hay sargazo, pero o sea, no se les ve y toda esta situación, este secuestro de la actividad turística por parte de las grandes cadenas multinacionales del turismo, estructuradas en torno a las cadenas hoteleras, pues le está haciendo un grave daño al país y a la región. Porque los ingresos que provienen del turismo no llegan, pero además el hecho de que no deje salir a los turistas, porque ahí les ofrecen, tienen 5 restaurantes internacionales maravillosos, y entonces el turista, ¿para qué sale si todo lo tiene en el resort? Entonces, no se ha podido desarrollar lo que podríamos decir una cocina regional, que además ahí se combina la cocina caribeña con la cocina maya, ¿no? O sea, pudiendo haber una real redistribución del ingreso a partir del turismo en el principal destino de México, pues no lo hay, porque estos señores tienen secuestrado, ¿no? O sea, les ofrecen todo, el paquete todo incluido, donde ya no tienes que salir. A mí me comentaba un capitán de meseros de uno de los restaurantes que están en el centro de Cancún, que pues a ellos les iba muy bien cuando había sargazo. Yo digo, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque los turistas, como no se meten a las playas y ya no quieren estar allí, pues entonces van al centro y dice, y aquí a este restaurante llegan más cuando hay sargazo allá, ¿no? Entonces se los quiero comentar porque pues yo pienso que este es de los principales obstáculos eh, que limitan la derrama económica, que se formen este tipo de experiencias culinarias que puedan ser muy atractivas para los turistas. Y no sé, creo que en España sí le hacen, nada más puedes, el hotel nada más puede ofrecer el desayuno, pero no la comida ni la cena, precisamente previendo la concentración, ¿no? Del turismo y del negocio. Además, a través de ese medio ni siquiera pagan impuestos.
pagarán en sus lugares de origen, pero acá no. Bueno, Sí, ahí sí, está. falta como legalizar, no sé, ¿no? Mucho más ese, Hay que trabajarlo, fíjate. ese campo. Quiero hacer aquí el comentario por aquí comentó Arturo Camacho. Sí, sobre otro tema que a mí también me pareció muy interesante, y hiciste una mención rápida, breve, pero creo que es muy, muy, digamos, puede generar discusiones muy interesantes. Dice él el papel, ¿no? De las guías, que el papel de la reciente promoción de la guía Michelin, la Ah, famosísima, ¿no? Empleando la cocina regional, también ha desarrollado otras opciones para el turismo gastronómico. Es decir, el papel de la reciente promoción de la guía Michelin empleando la cocina regional. Sí, también desarrolla otras opciones para el turismo gastronómico. Justamente yo creo que yo iba a dar el ejemplo, Arturo, de la guía Michelin como una guía que ha sido rebasada en ese sentido por estas otras opciones que comentaba Cristina, ¿no? TripAdvisor y otras guías que de algún modo, y eso creo que también es todo un debate, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, se ha democratizado, ¿no? Ya no es 5 personas en el mundo, en realidad en Francia, que van a decidir cuáles son los lugares, ¿no? Elegidos superiores. Ahora tú, yo podemos apuntar, ¿no? Y decir, estuvo bien por esto, me trataron mal por esto. Pero ujú. bueno, todo un debate, ¿no? Aquí Arturo dice, bueno, que hay como una, si entendí bien, como una modernización, actualización, adaptación de la guía Michelin a las nuevas coyunturas o no sé, ¿no? Si la guía Michelin también, la misma guía Michelin se ha tenido que adaptar, ¿no? A esta cuestión mucho menos vertical, ¿no? No sé si jerárquica, porque realmente los criterios también, ¿no? De que es un buen restaurante siguen siendo muy, bueno, con connotaciones, ¿no? Claramente en general, ¿no? Muy, muy burguesas, muy elitistas, pero por lo menos es menos vertical, ¿no? No son las 5 personas en Francia que están dictando a dónde uno tiene que ir a Claro. comer, ¿no? Sí. Por ahí tengo yo unas cifras impresionantes acerca de el número de visitas y el número de comentarios del número de personas que visitan TripAdvisor. Es Ujú. impresionante, son millones de turistas. Sea, Impresionante. en muy pocos años creció y adquirió una importancia fundamental porque, pues sí, como dices, pues no son las experiencias que desde arriba te dictan, sino que es lo que la gente dice, ¿no? Y eso, el turista tiende más a confiar en la gente porque ya sabe que pues, los de Ujú. arriba quieren llevar agua a su molino, entonces una Ujú. opinión más honesta, pues es la del turista, ¿no? Y Arturo, No bueno, tiene menciona intereses. también, exacto, las redes sociales, ¿no? También Sí, Instagram, etcétera, etcétera, sí, ¿no? No sé cuáles otras estará pensando Arturo, pero sí, efectivamente, eso es todo también un debate, ¿no? Como hay un trabajo también muy bueno de una colega y del UNAM, del CISAN, Julieta Flores, que ha trabajado esta cuestión de la democratización de bueno, el papel de las redes sociales, ¿no? En los criterios, en la formación de nuevos criterios ah, gastronómicos, ¿no? Por aquí tenemos otro comentario. Bueno, Genoveva se apunta al tour de Oaxaca. pues Si ya vamos, le haces tenemos mucha que ir. promoción, todos, ¿eh? Nos vamos a hacer un grupo siguiendo los pasos de Cristina por Sí, sí, la ruta del mezcal o la ruta de lo que nos quiere ándale, llevar del mole. anda. Laura Salazar, bueno, gracias por compartir. Ella es de Colombia, efectivamente reconozco a Laura y actualmente desarrolla su maestría en antropología social con comunidades amazónicas colombianas. Ella es de formación nutricionista dietista y le llama mucho la atención lo que se discutió sobre la apropiación que se hace de la identidad ancestral o aprovechar lo que los hace diferentes para hacerlos reconocibles universalmente, mostrarlo más vistoso, lo más atractivo. Y si se podría profundizar al respecto le interesa porque nota en las propias narrativas de los pueblos amazónicos el uso constante de lo ancestral, lo propio, lo indígena, principalmente para la defensa del territorio y de un posicionamiento político. Entonces, bueno, pues no sé, Cristina, si puedes ahondar, Uh, sabiendo que la interlocución es con alguien que trabaja en la Amazonía colombiana, ¿no? wow.
Bueno, pues yo puedo partir más bien de las experiencias que hemos tenido en México y efectivamente acudir a estos imaginarios sobre la ancestralidad. No nada más opera en el caso de la gastronomía, sino como que es un elemento que se maneja como una reivindicación para la defensa política del territorio y el derecho de las culturas a permanecer y desarrollar su propia cultura. Ahora pienso que en estos contextos turísticos, yo creo que hay que recabar más información de campo, pero sí yo veo que es muy, muy frecuente acudir a estas nociones de ancestralidad. Ahora, hay que ver de dónde vienen, porque también los discursos gubernamentales están cargados de esta visión de lo auténtico, de lo ancestral, como una manera también de atraer al turismo internacional. ¿Ah? Pero como una estrategia de promoción de las comunidades indígenas y la defensa de sus culturas, de sus saberes, de sus producciones artesanales, gastronómicas, pues a mí me parece magnífico, ¿no? Porque logran tener una cobertura muy amplia y pues logran ganarse, yo pienso, la simpatía de mucha gente, ¿no? Incluyendo los turistas que van con ellos a consumir, ¿no? Sí. Este, Y encuentro alguna una referencia sobre la Amazonía y toda esta cuestión de, pues es que fíjense que en antropología se han hecho muchísimos trabajos sobre la diversidad étnica y las luchas indígenas, pero yo pienso que hay todavía muy poquito trabajo sobre, por ejemplo, cómo el turismo incide en la reestructuración y actualización de las identidades étnicas. Todavía es un tema que le siguen teniendo miedo, no les gusta, como que dicen que si vas a hacer trabajo de campo, muchos tienen miedo de que te confundan con turista y pues cómo te van a confundir, ¿no? Este, a veces cuando allí en el Instituto Sara, cuando yo les decía, no, pues es que voy a trabajar ahora, me fui siguiendo a los migrantes y ahora que los migrantes están en Cancún, pues yo voy a trabajar también turismo. Y me decían, ay, pillina, mira que no sé qué, que te quieres ir a pasear, o sea, te ven con sospechosismo, ¿no? Aunque ya ha cobrado su respeto y todo, todavía la gente que trabaja estos temas sigue siendo muy poquita, a pesar de la importancia que tiene el turismo, porque fíjense que es la tercera fuente de divisas después del petróleo y de los migradólares. Da empleo a casi 5 millones de personas en México. O sea, uno de cada 9 empleos está enfocado en el turismo. O sea, es una gran cantidad, una gran masa laboral. Ahorita estamos trabajando este tema sobre lo laboral en el turismo. Tan solo, no sé si estén enteradas, la Cámara de Diputados aprobó en abril del 2025 la ley de propinas, así se llama. Bueno, así la bautizaron, pero es una ley en la cual se dice que la propina es una gratificación que se le da al trabajador, ya sea el que esté en el hotel, en el café, en el restaurante o en el bar, pero que la propina no sustituye al salario. Se aprobó, parece que por unanimidad en la Cámara de Diputados y se supone que tendría que haber pasado ya a la Cámara de Senadores el semestre pasado, pero no ha pasado, no se ha discutido, está como congelada, porque hubo mucha oposición y mucha resistencia por parte de las cámaras de restauranteras y de hotelería, entre otras, porque decían que eso iba a significar un elevado costo. El tema es que, a ver, ustedes han ido a restaurantes en México y casi siempre acostumbramos, ya ni siquiera nos preguntamos si le damos o no propina, sino la pregunta ¿es el 10 o el 15? ¿Cuánto quiere dejar? Y es un porcentaje sobre el consumo. O sea, si consumiste 100 pesos, pues te toca dar 15 pesos de propina. Pensamos que, porque además el mesero se acerca y dice, si le pareció bien mi trabajo, bueno, ya hasta te dicen, es como un ritual, que te dicen, la cuenta cerrada, y tú dices, no, 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 por favor, agréguele el 15%. Muchas gracias. O sea, ya es más ritual, pero te tienen que preguntar. Lo que mucha gente no sabe, es que del porcentaje que se da,
no es para el mesero. O sea, si tú das el 10%, el mesero está obligado a entregarle al gerente o al dueño el 8%. Para el mesero solamente es el 2%. En Cancún, incluso discretamente y muy amable, te dicen, no, pues es que aquí se acostumbra a dar el 15% porque al gerente se le da el 12%. ¿Por qué? Porque todo el dinero se va a algo que le dicen el tronco. El tronco es todas las mesas, o sea, en promedio un mesero atiende entre 8 y 12, hay un promedio comensales y todos dejan propina. Entonces, ya desde las mismas cajas saben que al mesero, por ejemplo, al mesero Cristina, a la mesera Cristina le tocan la mesa uno 2 y 3, a Conchi le toca la 4 5 y 6, a Sara la 7 8 y 9. Se hace un corte de caja a final del día y tú tienes que entregar el porcentaje de propinas que corresponde, es decir, el 8% del consumo de todo. O sea, si tú atendiste a 60 comensales, y dejaron una cuenta, vamos a suponer, de 60,000 pesos, tú tienes que entregar el 8% de esos 60,000 pesos. Entonces, si hay algún visitante, algún comensal que no quiso dejar propina, de todas maneras el trabajador lo tiene que pagar. Si alguien se roba un salerito, porque luego llegan unas señoras así muy fifis de que, ay, qué lindo, este es para mi colección, y se lo llevan, se lo cobran al mesero, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones laborales para millones de personas que esto casi no se conoce. Y ahora, si tú vives de las propinas, pues no tienes acceso al seguro social, o sea, no estás inscrito en el Instituto Mexicano de Seguro Social, no tienes atención médica, no tienes vacaciones pagadas, no tienes derecho a los aguinaldos, ¿no? Ni a la cesantía en edad avanzada, o sea, no tienes derecho a la jubilación, entre otras cosas, o te accidentaste, o sea, en las cocinas es muy común, ustedes saben, los accidentes, ¿no? Que porque ya se quemaron, ya se cortaron, o sea, las cocinas son espacios de alto riesgo laboral, pero si la gente no tiene contrato, ¿quién los protege? Entonces, la Cámara de Diputados, eso se discutió, pero pues está congelada la discusión en la de senadores porque hay gran resistencia de los empresarios a pagarle su salario a los trabajadores. Quieren seguir haciendo que nosotros como consumidores, a través de las propinas, les generemos el ingreso para que le pague a sus trabajadores. Y son trabajos precarios. Van a sacarme un artículo sobre vivir de las propinas en el sector turístico que incluye hoteles, restaurantes, luego incluso hasta los choferes, porque allí en Cancún, los taxistas son caros, caros los taxis, muy caros. Pero resulta que los choferes son trabajadores del volante, ellos no son los dueños. Y siempre tienen una cajita que dice gracias por su propina. Entonces, lo que puedan ellos ganar de propina, pues está bien. Desde luego, todas las gasolineras, ¿verdad? Son propineros, o sea, no perciben un salario. Entonces, es una reforma muy importante que pues ahorita estamos trabajando en ello, y ojalá que pronto se logre. Nada más mencionar, Cristina, tenemos un colega, Héctor Vera, que por cierto participó en este seminario con una Ah, presentación muy escatológica, una lectura escatológica de Norbert Elias sobre la digestión y el desecho, y fue fantástica. Está en nuestro Héctor, micrositio, si la eh, quieren ver. ¿Héctor qué? Héctor Vera es Ah, colega del UNAM, él es ah, sociólogo, él trabaja en el ISUE y tiene un articulito muy interesante sobre la sociología de la propina. ah, Entonces, si quieres ahí leerlo, es muy bueno, más desde ay, un aspecto sí. sociológico histórico, pero muy interesante. Ah, ok. Entonces, quizá también podría ser Ay, me un encantará, claro que interlocutor. sí. Ah, En bien. fin. Y bueno, para concluir, no sé, Erika, si tú quizá no te quiero aquí este, obligar, pero creo que sería fantástico si nos puedes decir brevemente algo, pues que creo que tu ejemplo, tu estudio de caso, tu trabajo ya, pues está muy, muy relacionado, ¿no? Con las discusiones que nos presenta Cristina hoy. Muchas gracias, Sara. Y bueno, también gracias a la
doctora Cristina, que por cierto, en mi época de estudiante, ella era la coordinadora del posgrado en antropología y todavía tomábamos clases en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Entonces, bueno, Ah, ahí conocí a la maestra Cristina y también su trabajo sobre migración hace ay, muchos, gracias. muchos años. Y bueno, ahorita que comentaba la doctora Cristina, este caso de qué es lo que se puede, qué es lo que pueden compartir o no por ejemplo, las cocineras o qué se puede compartir en estas rutas gastronómicas, a veces parece que no tienen opción, ¿no? Es decir, es lo que ellos saben cocinar y es lo que van a vender. Pero lo que encontramos, digo, porque Sara fue la directora de la tesis doctoral, me acompañó en este trabajo se hizo en la costa totonaca de Veracruz y pues en Papantla se ubica la zona arqueológica del Tajín y esta zona arqueológica es la más visitada de Veracruz. En esta ruta turística de Veracruz, el Totonacapan veracruzano pues es la región que tiene más reconocimientos por parte de la UNESCO. Entonces, por todos lados, el turismo cultural está ahí, ¿no? Hay muchos proyectos turísticos y patrimoniales sobre este aspecto, pero algo que destaca mucho es el caso de las cocineras, por ejemplo, que están las cocineras de humo y ese aspecto, aunque se ha tratado de destacar mucho, tiene más peso la parte cultural que la parte gastronómica, aunque ellas trabajan mucho y todo el año, pero también hay dos grupos, es decir, hay cocineras totonacas locales que no quieren participar en este grupo que está más del lado patrimonial y turístico, sino que trabajan por su cuenta. Y estas mujeres deciden qué ofertar, qué vender, qué comercializar y qué no. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aspectos rituales, esos no se tocan. Entonces pueden Ah, vender ok. comida, pueden vender artesanías, pero lo que está relacionado con la parte ritual, que es lo que vimos en este trabajo, es estas apropiaciones locales, estas resistencias locales, todo lo que tiene que ver con la cuestión ritual, eso no lo venden. Eso está muy aparte. Entonces, algo que encontramos aquí es que, bueno, a primera vista parece que las cocineras, los cocineros totonacos locales se adaptan fácilmente a las peticiones de los turistas, a los gustos de los turistas, como si no pudieran decidir ante ello. Y no, esto no es 100% cierto. Ellos saben qué pueden vender, qué alimentos vender, qué artesanías vender. Y bueno, esta parte que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la parte ritual, con la parte de las milpas, con las partes de las fiestas locales, eso no lo venden. Ah, Y mira. los proyectos turísticos y patrimoniales en los que participan los totonacos, pues es un sector económico muy importante ya en la región, porque está solamente detrás de la agricultura y del sector petrolero. Y aún así mucha gente dice, nosotros no queremos participar en esos proyectos. Entonces, bueno, también ellos deciden en qué proyectos Claro. participar y qué aspectos quieren vender y qué aspectos no quieren tocar, ¿no? Entonces, me parece que no podrían decidir, ¿no? Y sí deciden. Entonces, bueno, No, qué esto que interesante. mencionaba ahorita, pues me llama mucho la atención. ¿Te titulaste en la UNAM? Sí, Ah, pues voy a meterme a Tesis UNAM para leer tu tesis. bien. Sí, Bueno, qué muchas interesante, gracias. me gusta. Sí, muy, muy interesante fue el trabajo de Erika y con una etnografía muy al estilo de Erika, muy detallada y muy a profundidad. Em, pues no sé, Cristina, no sé si alguien algún otro comentario, pero pues si no, despedirnos. Y Em, pásanos el programa para estar con ustedes, escuchando y aprendiendo de todo sí, lo que están haciendo, ¿no? realmente tenemos, nos gusta invitar personas que trabajan desde otras perspectivas la alimentación, no forzosamente que hacen antropología de la alimentación. En tu caso, Mm. bueno, ¿no? Que vienes del campo del turismo. Hemos tenido todas nuestras grabaciones, nuestras sesiones quedan en nuestro micrositio. Muchas gracias a Dani Vega, que es quien, gracias a ella tenemos este micrositio y además muy actualizado. Ay, pues pásanos por correo Te vamos para a entrar, ¿no? pasar, exacto, porque han habido realmente, pues sí, discusiones y presentaciones siempre muy interesantes. Y pues sí, será fascinante que nos acompañen. Gracias, Cristina, por No, pues este gracias. recorrido, este tour, Ay, yo sí hice un tour. por este tour. Y gracias a quienes nos acompañaron hoy y esperamos verlos Creo que el Conchi mes de... quiere hablar, Conchi. Ay, perdóname, no, perdóname, Concepción, por favor, no vi la manita, por favor. No, no, no.
No, no, no. Es el Zoom que no siempre muestra las manitas levantadas. Ya, brevemente, porque ya quedan pocos minutos. Yo, bueno, en primera, pues darles las gracias a la doctora Cristina por su excelente presentación y a la doctora Sara Bakeler por la organización. Y creo que ya me congelé. No, Sí no, estoy congelada, ¿verdad? No, 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 te escuchamos muy bien y te vemos ¿No? bien. Ah, No. perdón, perdón. Es que yo dejé de verlas. Y bueno, lo que le quiero preguntar a la doctora Cristina es si en su trabajo en Oaxaca ella ha identificado. ahora sí ya se congeló. Ahora sí. Ya lo voy a Ay. bueno. Bueno, en espera que se conecte Conchi. Ah, no, pero ahí está. A ver, Concepción, ahí estás. Sí, que Sí. en la experiencia de Oaxaca, ¿qué? No te oímos, tienes el micrófono cerrado. Ya se congeló otra vez. Sí, 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 sí. Ya, te escuchamos. Bueno, mientras se regresa con nosotros, Conchi, la próxima sesión en junio tenemos invitados de China, de la Universidad de Nanjing. Y va a ser muy interesante porque, bueno, una de las exposiciones tiene que ver, pues, una mirada no occidental sobre un hábito culinario muy occidental, culinario, no sé, alimentario, que es el tomar el café. Entonces, bueno, pues vamos a ver esa mirada. Y bueno, son dos ponencias, perdón, en este momento no tengo exactamente los nombres a la mano, pero es en junio y ojalá contemos pues con su presencia, su participación. Será, pues será muy, creo Ay, qué que padre. muy Sí, interesante, pues, escuchar, ¿no? De otras latitudes. Y no sé bien. si Conchi anda por allí, la vamos a esperar un momentito, a ver si se puede, regresa con nosotros. Ah, Benjamín, para registrarse, para recibir. Sí, es muy importante. Nosotros tenemos bueno, es importante registrarse en el enlace que Ah, está elaborado por nuestro Departamento de Educación Continua para poder recibir el enlace de conexión. Entonces, sí es muy importante registrarse. Si te interesa, por favor, anótanos ahí tu correo electrónico y tenemos una lista de difusión. Ahí vamos a ponerte, Cristina, ok. una lista de difusión donde vamos avisando con anticipación cuándo es la fecha, quiénes son los participantes. Entonces, te podemos notificar por ahí. Muchas gracias. En este momento, Dani y yo vamos a tomar nota. Pero sí es muy importante registrarse porque solo con el registro podemos mandar el Departamento de Educación Continua manda el enlace para conectarte por Zoom. Bueno, pues claro que sí, muchas gracias. Lástima que nos perdimos la Ay, pregunta, pero bueno, pues muchísimas gracias, al Cristina, contrario, gracias a a quienes ustedes y asistieron mucho el día de gusto. hoy y participaron con sus interesantes preguntas y pues nos vemos Muchas prontito. Muchas gracias. gracias.